Daqui a pouquinho vamos estar já ouvindo, né? Aleluia, a palavra do Senhor. Vamos receber a bispa aqui, aleluia, que ela está aqui, a parte de Deus no comando aqui dos irmãos, em nome de Jesus. Glória a Deus. Deus abençoe a vida da bispa do Cine, que hoje tem ajudado muito nós, né? É o apóstolo Gustavo apóstolo Robinho de Colômbia, né? Já vai estar ministrando a palavra do Senhor nessa quarta conferência intercontinental. Brasil. O apóstolo apareceu a sua imagem, mas sumiu de novo. Sumiu de novo, né? Volte a conectar com o apóstolo agora. Daqui a pouquinho, né? Apóstolo Robinho da Colômbia, né? Vai estar ministrando a palavra do Senhor. Tinha aparecido ali, mas agora sumiu de novo. Que o Senhor possa estar abençoando na vida da bispa do Cine, evangelista Antônio, pastor Marcelo, né? Que possam ser abençoados pelo Senhor nessa quarta conferência intercontinental das Brasil Nações, né? Nós estamos aqui fazendo este culto online, né? Na Avenida Comendador Santana, 1579, no Capão Redondo. No Capão Redondo, né? Essa conferência, né, ainda vai ter vários ministros, né, para ministrar, para nós sermos ministrados ainda hoje, né, que está sendo bênção nessa conferência, nas nossas vidas, nós já temos conselhos, já ouvimos conselhos para os pais, ouvimos conselhos para os jovens, né, está sendo uma grande bênção, né, que a gente possamos, né, a pegar, né, tudo o que está sendo ministrado, né, nessa tarde de hoje, manhã e tarde, né, para que assim nós possamos ser abençoados pelo Senhor. Daqui uns minutinhos nós vamos estar conectando novamente o apóstolo falou que é para o Senhor aceitar. Aí se o Senhor aceitar, aí vai conectar aqui. Aceita o convite do apóstolo, aí vai aparecer aqui. Já estamos ali, né, finalizando, né, chamando o apóstolo, né, Robinho de Colômbia, né, que vai estar ministrando nessa tarde de hoje, né. Horário Brasil, 1h08, né. Que o Senhor possa estar assim abençoando, né, nossas vidas, né, grande bênção, né, o Senhor ainda tem para conceder em nossas vidas nesse dia de hoje, né. Porque se nós estamos aqui na casa do Senhor, né, o Senhor já está concedendo bênção sobre sua vida, né, porque enquanto nós... Né, apóstolo. Buenas. Glória a Deus. Enquanto você está aqui, né, fazendo. Apóstolo Robin. Yo les escucho perfecto. Bendiciones. Amém. Já estamos ouvindo o Senhor já está no ar também. Pode dar ministração. Que Deus abençoe. Listo, mi apóstol. Bendiciones para todos. Bendiciones, apóstol. Bendiciones. Okay. Se puede arrancar por allá, porque acá nosotros estamos conectados con usted. Sea voluntad. Gracias, amigo. Ok, ¿ya puedo empezar? Sí, arranca. Ok. Un saludo para todos los que nos están viendo en este momento. La iglesia en Brasil, donde nos ven en diferentes lugares del mundo. Un saludo a los pastores que han venido trabajando en estos días acerca de todo lo que hemos aprendido. No importa el idioma, no importa quizás la cultura, el país, no importa la distancia. Lo importante es que en Cristo nos unimos. Estamos unidos en Cristo Jesús. En esta mañana, hora de Colombia, 11 de la mañana, quiero ministrarles una palabra de parte del Espíritu Santo que sé que nos va a edificar, nos va a levantar. Quiero también
saludar a todos los hermanos que nos ven desde Colombia, también la iglesia en Colombia. Quiero en este momento que nos ubiquemos en la palabra de Dios, 2 Corintios, capítulo 3. 2 Corintios, capítulo 3. Versículo 6. Quiero leer en varias versiones, o en dos versiones que tengo acá. Dice la palabra de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Quiero leer la versión, la Biblia Kadosh. Dice así, de esta manera: ¿quién hasta nos ha hecho competentes para servir como obreros a un nuevo pacto, la esencia del cual no está escrita en un libro, sino en el espíritu? Porque el texto escrito trae muerte, pero en el espíritu da vida. Quiero en esta mañana enfatizar mucho sobre lo que es un ministro, las responsabilidades de un ministro. Pero no quiero hablar de un ministro cualquiera. Quiero hablar en esta mañana de lo que es un ministro según Cristo Jesús, según el nuevo pacto, según Dios. Quiero empezar en esta mañana diciendo que antes de todo lo creado, siempre Dios ha estado, porque Él es eterno. Dios es eterno. Dios dice la palabra que es el principio, es el alfa, es el omega. Él es el eterno. Cuando Dios en el huerto del Edén le da un encargo al hombre llamado Adán, Dios se lo da confiando de que el hombre pueda cumplir una función, de que el hombre pueda transmitirlo a él. Es lo que Dios siempre ha querido, darse a conocer. El único objetivo de Dios con el hombre es darse a conocer. Y cuando Dios imparte en Adán su naturaleza, que vamos a tener en cuenta esa palabra, naturaleza, Adán tiene la capacidad de poder funcionar según la voluntad y el propósito eterno de Dios. Dios depositó en Adán su capacidad, su naturaleza, ¿sí? Y fue tan impresionante que el mismo Adán, cuando caminaba en Dios, cuando caminaba obedeciendo a Dios, dice la palabra que tuvo la capacidad de colocarle nombre a todos los animales, porque la naturaleza de Dios estaba en él. ¿Qué significa esto? De que ese es el hombre con el cual Dios quería trabajar. Un hombre, dice la palabra, no solamente creado, sino también formado, según la palabra. Dice que cuando Dios creó al hombre, le da unos mandamientos, unos estatutos, pero cuando lo formó, dice que le dio una funcionalidad y lo puso a administrar todos sus bienes. Esto tiene que ver con ser ministros competentes, según la gracia y según el nuevo pacto y según el reino de Dios. Ahora, ¿qué sucede cuando el hombre peca? Cuando el hombre peca, sucede algo, y es que el hombre muere. Escuchen bien, el hombre muere, el hombre no cae. Muchos hoy hablan del hombre caído. El hombre no cae, el hombre muere.
cuando el hombre muere, hay una separación entre Dios y el hombre, ¿sí? Por eso Pablo dice que en Romanos dice que por cuanto todos pecaron, están destituidos, están separados de la gloria de Dios. El hombre pierde el reflejo, pierde el privilegio de mostrar a Dios, ¿sí? El hombre queda solo. El hombre queda aislado de Dios. Pero hay algo importante que quiero que aprendamos en este momento, y es que aunque el hombre queda separado de Dios, Dios muestra su misericordia, Dios muestra su amor, ¿sí? Y empieza a trabajar con el hombre, pero empieza a trabajar desde lo externo, ya no desde lo interno, sino lo externo. Entonces, cuando Adán peca, cuando el hombre peca, hay una separación, porque sale algo de dentro de Adán, llamado Dios, y Dios empieza a trabajar de la parte de afuera. Ya no es Dios en el hombre, sino Dios con el hombre. Muy importante esto, amada familia, amada iglesia, que entendamos esto. Dios está con el hombre, pero no en el hombre. Cuando el hombre peca, el hombre es acompañado por Dios, y ese hombre acompañado por Dios es libre para tomar sus propias decisiones. Entonces, ahora, ¿qué hace Dios para proteger al hombre? Para que el hombre no quede desprotegido de él, ¿sí? Aunque Dios no está en el hombre, sino con el hombre, Dios hace diferentes pactos en diferentes tiempos con el hombre para no abandonar la humanidad. Aquí muestra Dios su misericordia. Aquí Dios muestra la importancia del hombre, la importancia del ser humano para él. Quiero decirles que el hombre, aunque se separa de Dios, el hombre nunca pierde el valor o pierde la importancia para Dios. ¿Sí? Cuando Jesús muere por el hombre, Jesús no muere para darle importancia al hombre. Jesús muere porque el hombre es importante. Jesús muere porque usted es importante. El pecado nunca desvalorizó al hombre. Aunque lo separó, nunca lo desvalorizó. Esto es muy importante que lo entendamos, amada familia. Entonces, Dios empieza a trabajar con el hombre, y Dios utiliza 4 modalidades para relacionarse con el hombre. Repito, Dios utiliza 4 modalidades para relacionarse con el hombre, para que el hombre no quede protegido. Número 1, Dios utiliza la promesa. Número 2, Dios utiliza el juramento. Número 3, Dios utiliza el pacto. Y número 4, Dios utiliza el testamento. Son 4 modalidades muy importantes que Dios utiliza para llegar a algo muy importante que en la conclusión vamos a mirarlo, y es la importancia de Cristo después de la cruz. ¿Qué es la promesa? La promesa es una palabra dicha por Dios en la que Él se compromete a que hará algo por nosotros. Les repito, la promesa es una palabra dicha, es una decisión que Dios toma de prometer algo sin que nadie se lo exija, sino que Él mismo toma la decisión de prometerle algo a la humanidad, al hombre, para que el hombre vuelva a su estado original. Vamos a leer en la palabra Gálatas capítulo 3, versículo 16. Gálatas capítulo 3, versículo 16 dice:
Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. Y el apóstol Pablo aclara esto y dice, no dice a las simientes como si hablase de muchos, sino de uno, a tu simiente, la cual es Cristo. Es importante poder entender, familia, esto y tener bien claro que una promesa es algo que Dios dice para mantenernos en una relación, ¿sí?, con Él, o una relación con el hombre. Número 2, el juramento. El juramento es una afirmación legal y escrita de esa misma promesa. Repito, el juramento es una confirmación legal y escrita de esa promesa que Él nos dio. Vamos a ubicarnos en Hebreos capítulo 6. Hebreos capítulo 6. Versículo 13 al 17. Voy a leer, dice, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, dice, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, te bendeciré con abundancia y te multiplicaré en gran manera. Me gusta esta expresión. Dice que Dios, queriendo legalizar las promesas, queriendo reafirmar las promesas, Dios hace un juramento. En la antigüedad, cuando se juraba, siempre se juraba por alguien mayor, para que ese juramento tuviera un valor, ¿sí?, tuviera una importancia, tuviera una seguridad. Por eso dice el escritor que Dios, buscando a alguien mayor que él para jurar y para reafirmar la promesa, no encontró a nadie sino él mismo. Gloria a Dios. Esto nos da seguridad a nosotros de la importancia ya no de la promesa solamente expresada por Dios, sino del juramento que Él hace por Él mismo de que la promesa se cumpliría. La promesa se cumpliría. Entonces Él jura por Él mismo, no encontrando a alguien mayor, sino Él mismo, y da una seguridad de que todo lo que Él promete lo cumple. El juramento es una confianza, es una afirmación, ¿sí?, de que Dios no se iba a echar para atrás. La promesa es confirmada por el juramento, y cuando la promesa es confirmada por el juramento, entonces pasamos a algo importante que se llaman pactos, ¿sí? Pactos. Desde que el hombre peca hasta Jesús de Nazaret, repito, desde que el hombre peca hasta Jesús de Nazaret, cuando digo Jesús de Nazaret, estoy hablando de Jesús antes de ir a la cruz. Dios siempre se ha relacionado con el hombre y sigue relacionándose a través de pactos, ¿sí? Por eso encontramos varios pactos en la Biblia. Pacto adámico, pacto edénico, pacto noético, ¿sí?, pacto abrámico, davídico, muchos pactos para llevarnos a algo importante que es el nuevo pacto, que es el Cristo después de la cruz. Entonces, cuando entendemos esto, amada familia, vamos a disfrutar lo que es el nuevo pacto, lo que es la gracia y lo que es el reino de Dios.
¿Por qué? Porque vamos a empezar a entender en el espíritu algo importante, ¿sí? Que quizás, como dice Pablo, que ahorita vamos a profundizar más, la letra nunca nos lo va a enseñar. Porque en un hijo de Dios no necesita ser enseñado por la letra, sino que necesita ser revelado en el espíritu, su palabra. Entonces, antes de entrar al último punto de testamento, que es donde está la esencia, donde vamos en esta mañana a ubicarnos, testamento, vamos a hacer un repaso de las tres modalidades anteriores. En la promesa tenemos asuntos prometidos de Dios para el hombre. Repito, en la promesa tenemos asuntos prometidos de Dios para el hombre. Es decir, que era un asunto que Dios había hablado, una promesa a futuro para el ser humano, para la humanidad. Sí, está hablando de algo futuro. Sí, el hombre, ¿qué tenía que ser? El hombre tenía que esperar, el hombre tenía que confiar, tenía que creer de que llegaría. Sí. Aquí donde Abraham nos da mucha enseñanza a nosotros, por eso es llamado el padre de la fe, del hombre que supo esperar, que supo mantenerse hasta que la promesa se cumpliese. ¿Sí? Estamos hablando de la promesa, o sea, a futuro, el hombre tendría que esperar. Ahora, en el juramento tiene promesas legalizadas. Lo decíamos ahorita anteriormente. Son promesas legalizadas. Dios dando seguridad al hombre, ¿sí? De que lo haría. Pero también está relacionado a futuro. No está hablando del presente. ¿Sí? Entonces, repito, el juramento legaliza las promesas y da la seguridad de que el hombre recibiría todo lo que Dios haría. En el pacto, en los pactos, tenemos los hechos efectuados. O sea, lo que Dios promete, Dios lo hace. Pero para que los hechos efectuados lleguen a nosotros, tenemos que entender la importancia de el testamento, ¿sí? Que es la parte donde queremos, pido a Dios que podamos entender la importancia del testamento. Esta palabra testamento, ¿sí? No es mirarla solamente como cuando muchas veces agarramos la Biblia y miramos el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. No, esta palabra testamento tiene una profundidad y cuando la entendemos en el Espíritu, guiado por el Señor, vamos a darle un significado o el significado correcto a lo que es la palabra testamento, que está relacionado con lo que es todo el nuevo pacto. Nuevo pacto. Vamos a mirar en Hebreos capítulo 9, versículo 16. Hebreos capítulo 9, versículo 16 dice: porque donde hay testamento, es necesario que intervenga muerte del testador. Repito, porque donde hay testamento, es necesario que intervenga muerte del testador. Porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive, de donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre. Familia de Dios, hermosa familia,
se nos tiene que abrir el entendimiento a cada uno de los que estamos escuchando esto, y que el Señor nos ayude, que nosotros seamos enseñables, seamos humildes para entender esto, porque cuando entendemos esto, entonces le damos la importancia correcta a la muerte de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Antes de la cruz, repito, todo estaba basado en promesas, en juramento y en pactos. Pero después de la cruz, ya no son promesas, ya no es juramento, ya no es solamente pactos, sino es un pacto, ¿sí?, llamado Cristo Jesús. Cumplió todo lo que se tenía que hacer en la cruz para que tú y yo pudiéramos disfrutar ya no las promesas, sino la herencia de todo lo que se ha sido prometido. Por eso en otra parte dice que todas las promesas se le dieron a Abraham, ¿sí? Pero ya nosotros, ya no se nos da la promesa, sino que en Cristo Jesús se nos da la herencia, porque dice que es necesario que el testador muera para que tuviera importancia todo lo que se prometió. Entonces, en la muerte, ¿sí?, en la muerte se cumple la última voluntad del testador, y es que todo lo que se le dijo atrás, antes en los patriarcas, en los profetas, todo lo que se dijo atrás, ya no sería solamente una palabra, sino que sería una realidad, una verdad presente llamada Cristo Jesús en nosotros. Por eso yo quiero volver a leer esta parte, porque esta parte es muy importante que nos quede clara. Porque donde hay testamento, el escritor dice, es necesario, escuche, es necesario que intervenga muerte del testador. ¿Sí? Entonces, cuando el hombre peca, el hombre muere. ¿Sí? El hombre es separado. Entonces, es necesario que haya muerte nuevamente, pero ya no una muerte cualquiera, sino una muerte del Hijo de Dios, el Cristo Jesús, enviado por el Padre, ¿sí?, para que todo lo que se había separado, ¿sí?, por el hombre que trajo muerte, por la misma muerte, pero ya en Cristo Jesús, nosotros seamos reconciliados con el Padre. Gloria a Dios. Eso es importantísimo que entendamos esto, familia hermosa. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hace el Señor? En el nuevo pacto, lo que hace el Señor es que nos abre el entendimiento. ¿Sí? Dice en 2 Corintios, estamos leyendo, cuando seguimos la lectura, habla del velo de Moisés. ¿Sí? Dice que el velo de Moisés, cuando no entendemos el nuevo pacto, dice que leemos el antiguo pacto y el mismo velo sigue en nosotros. ¿Sí? Y eso es un peligro hoy en día que está en la iglesia, porque la iglesia no le da importancia a lo que tiene que darse la importancia, que es el evangelio de Cristo después de la cruz, y ese evangelio es llamado el nuevo pacto en Cristo. Escúcheme esto, amada familia, amada iglesia. El nuevo pacto no es una doctrina. El nuevo pacto no es un mensaje. El nuevo pacto no es un capricho del apóstol Pablo, que es el que más enfatiza sobre esto. El nuevo pacto no es algo. El nuevo pacto es alguien llamado Jesucristo. Él mismo lo dice, ¿sí? Cuando él simboliza todo esto en el pan, en el vino, cuando se habla de la cena, dice, este es el nuevo pacto, ¿sí? Hablando de él mismo,
Es decir, que el nuevo pacto, repito, no es una doctrina, es el mismo Cristo Jesús. Y ese nuevo pacto es el que nos lleva a nosotros a disfrutar la vida en Cristo Jesús. Gloria a Dios. ¿Cómo se recibe este nuevo pacto? Este nuevo pacto no lo recibimos nosotros en un instituto, en una universidad, no se recibe, usted no está recibiendo en este momento, con lo que yo estoy diciendo, usted no está recibiendo el nuevo pacto, porque el nuevo pacto no se recibe con una enseñanza terrenal. El nuevo pacto se recibe en revelación del Espíritu Santo a nuestro espíritu, según lo que leíamos ahorita en 2 Corintios, que lo vamos a volver a leer. 2 Corintios, capítulo 3, versículo 6. Vamos a volverlo a leer. El cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. Voy a repetirlo. El cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. En la otra versión dice, quien hasta nos ha hecho competentes para servir como obreros. Nos ha hecho competentes para servir como obreros. Ahora, ¿qué significa esto, amada familia? ¿Sí? Que el evangelio, que es Cristo, el nuevo pacto, que es Cristo, ¿sí?, nos enseña la importancia de poder gustar lo que es el nuevo pacto, ¿sí? La importancia. Pero esa importancia tenemos que tomarla con responsabilidad. Pero esta responsabilidad no tiene que convertírsenos en una carga, sino en un deleite de podernos sentir privilegiados de que nosotros, la misma palabra nos llama a nosotros colaboradores de su gracia. Nos llama colaboradores para Él. Entonces, el nuevo pacto en nosotros, que es Cristo Jesús, nos hace ministros competentes. Y esta palabra competente es muy importante que la entendamos, porque competente aquí no es competencia. Competente aquí es aptos, capacitados. Alguien que nos ha dado a nosotros esa habilidad para funcionar según Dios, según lo que Él nos ha encargado. Por eso les decía que al comienzo, antes que Adán pecara, Adán había sido capacitado porque portaba a Dios, ¿sí? Y esa capacidad a él lo llevaba para que él funcionara según Dios, él funcionara para él, ¿sí? Entonces, cuando nosotros entendemos esto, amada familia, entonces se nos convierte en un deleite volver al estado original donde Dios nos colocó. Entonces, competentes es alguien apto, alguien preparado, alguien enseñado. Y repito, enseñado por alguien, no por sus propias fuerzas. Por eso el apóstol Pablo dice que él mismo nos hizo ministros competentes, ¿sí? En el versículo anterior habla y dice que no que hayamos sido nosotros competentes en nuestras propias fuerzas, sino que todo lo que hemos recibido lo recibimos de Dios. Nos hizo ministros competentes, pero
no de cualquier función, sino de un nuevo pacto. Ministro, él mismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. Y esto es importante que lo entendamos, que lo podamos aclarar bien, ¿sí? Porque si la Biblia dice, la palabra dice que hay ministros competentes de un nuevo pacto, es porque también hay ministros competentes, pero de un antiguo pacto, ¿sí? De un antiguo pacto. Y aquí es donde el Señor quiere darnos entendimiento a nosotros para que nosotros podamos separar lo que es el antiguo pacto con el nuevo pacto y no caigamos en una mezcla entre la ley y la gracia, lo antiguo y lo nuevo. ¿Sí? Pablo dice, no de la letra, sino del espíritu. Y esto es muy importante acá, amada familia. No de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Aquí hay algo muy importante. Si nosotros miramos detenidamente la palabra espíritu aquí, esta palabra aparece con E minúscula. O sea que no está hablando del Espíritu Santo, está hablando de nuestro espíritu. Entonces, cuando el apóstol Pablo hace la aclaración, aquí hay una enseñanza que voy a leer en la versión de la Biblia K2. Dice, ¿quién hasta nos ha hecho competentes para servir como obreros? Dice, a un nuevo pacto, la esencia del cual no está escrita en un libro, sino en el espíritu, porque el texto escrito trae muerte, pero el espíritu da vida. El apóstol Pablo está aclarando esto. Y el apóstol Pablo está diciendo que no es la letra escrita y plasmada en un papel, sino es la revelación de Cristo plasmada en el Espíritu. Esto es muy importante, amada familia. Lo que el apóstol Pablo está diciendo en pocas palabras es: todo lo que ustedes van a ver mañana escrito en la Biblia, ¿sí?, de nuevo pacto, primero fue escrito en mi espíritu. Y por eso él dice que no es de la letra, porque la letra mata, sino del espíritu. Aquí hay algo importante, amada familia, amada iglesia, que tenemos que entender. Este libro es importante, la palabra, es importante, pero nunca será tan importante como cuando tu espíritu se escriba la revelación del Padre, la revelación de Cristo Jesús. Entonces Pablo dice, por eso Pablo, yo les decía ahorita, Pablo lo que está diciendo es, mañana ustedes van a leer algo que primero se escribió en mi espíritu. Y a eso estamos llamados tú y yo, a que la revelación, la palabra escrita en un papel, pase de estar escrita en un papel a estar escrita en nuestro espíritu. Y Pablo la tenía bien clara, muy bien clara la tenía Pablo, porque Pablo lo que está diciendo es, antes de la cruz, antes del nuevo pacto, todo lo que se vivía era por la ley, era por escritos, ¿sí? Y por eso el pueblo nunca recibió las promesas como tú y yo las hemos recibido, porque estaba escrita en un papel, en un pergamino, ¿sí?, en los rollos. Entonces Pablo dice, ahora deja de ser algo escrito en papeles y se escribe en mi espíritu. A eso tenemos que llegar nosotros, amada familia, que la revelación
del nuevo pacto, que es Cristo en nosotros, ¿sí?, se escriba en nuestro espíritu. Porque cuando esto sucede, amada familia, cuando esto sucede, entonces nosotros dejaremos de mandar a la gente a leer la Biblia, sino que le decimos, léeme a mí, porque la palabra, la revelación está escrita en mí. O sea, todo lo que dice la revelación está escrita en mí. ¿Qué significa esto? De que nosotros, dice la palabra, somos atalaya abierta, somos carta abierta, somos carta mostrada, dice la palabra, a la sociedad, ¿sí? Ese es el evangelio de un ministro competente, el evangelio de Cristo, ¿sí? Por eso es importante que podamos entender en esta mañana, ¿sí?, de que el nuevo pacto vino para quitarnos el velo a nosotros, vino para quitarnos a nosotros la ignorancia y meternos en la funcionalidad original, ya no de Adán, sino de Cristo Jesús. Esto es muy importante, amada familia, que podamos entender esto. ¿Qué es lo que hace el nuevo pacto? ¿Sí? En una persona, lo convierte en un ministro competente. ¿Sí? Ya no el antiguo pacto, sino el nuevo pacto. Porque cuando entendemos esto, entonces va a suceder lo siguiente. Yo quiero que volvamos a leer Hebreos capítulo 8. Hebreos capítulo 8, versículo 7 en adelante. Dice, porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. El 8 dice, porque reprendiéndolo, dice, y aquí vienen días, dice el Señor, que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. Un nuevo pacto. ¿Qué es lo que está enseñando aquí el escritor a los hebreos? Le está reprochando la letra, ¿sí?, para que ellos entren a la vida del Espíritu, que es en Cristo Jesús. Dice, no como el pacto que hice con sus padres, el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré, y seré ellos por Dios. Ellos me serán a mí por pueblo, y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, ¿conoces al Señor? Porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. ¿Qué es lo que nos enseña esta parte aquí de la palabra? Aquí pareciera humanamente que estuviera diciendo que nadie va a necesitar que nadie le enseñe, que nadie le predique, que nadie no, y no está diciendo eso. Lo que está diciendo acá la palabra es lo mismo que dijo el apóstol Pablo, ¿sí?, donde se escribirían las revelaciones de Cristo Jesús. Es lo mismo. Dice, pondré mis leyes en su mente, ¿sí? Volverá Dios a estar en nosotros, ¿sí? La ley en nuestra mente, algo interno. Recuerde que cuando el hombre peca, Dios sale del hombre. Ya el hombre no está en Dios, sino con Dios. Pero en el nuevo pacto, ya no es el hombre con Dios, sino nuevamente Dios en el hombre. Dios en el hombre. ¿Sí? Dios en el hombre. Por eso Pablo habla mucho de estar en Cristo. Todo lo puedo en Cristo. Ya no es con Cristo, sino en Cristo, porque eso es lo que hace Cristo, ¿sí?
Eso fue lo que hizo, reconciliarnos, recuperarnos, para no estar con el Señor, sino en el Señor. Entonces, cuando dice que sobre ellos y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios, ellos me serán a mí por pueblo, y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor. Dice, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Aquí tiene que ver con la obra del Espíritu Santo, ¿sí? Que es el que nos enseña, que es el que nos guía, ¿sí? Dice la palabra que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Aquí se está refiriendo, cuando dice todos, se está refiriendo a todos aquellos que han sido recuperados o se han dejado recuperar, reconciliar con el Padre. Dice, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Amada familia, gloria a Dios. Mire, en el nuevo pacto, Dios no se acuerda de tus pecados, aunque tú te acuerdes de ellos. Esto es importantísimo. Esto es muy importante. Versículo 13 dice, al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Ahora bien, aún en el primer pacto tenía ordenanza de cultos y un santuario terrenal. Y aquí él da una explicación de lo que era ese tabernáculo. Sigue hablando ahí, ¿sí? Da las medidas, todo eso, el lugar santísimo, el candelabro, la mesa, ¿sí? Entonces, está dándonos una enseñanza, el escritor, de la importancia, amada familia, de entender que ya el antiguo pacto no tiene ninguna relación con nosotros, sino todo está relacionado al nuevo pacto. Amén. Todo está relacionado, y te repito, les vuelvo a decir, nuevo pacto no es una doctrina. Nuevo pacto no es un mensaje. Nuevo pacto no es algo. Nuevo pacto es alguien llamado Cristo Jesús. Ese es el nuevo pacto, Cristo Jesús. Qué bueno que en esta mañana, en esta tarde, la hora que sea en donde estés, pueda dimensionar esto que estamos aprendiendo hoy, de la importancia de la obra, ¿sí?, de Cristo en la cruz. Entonces, vamos a terminar con esto. Dice que es necesario que intervenga la muerte. Cristo murió por nosotros, amada familia, ¿sí? Entonces, de testamentos, ya nosotros pasamos a ser herederos de la herencia, como te decía ahorita, de todo lo prometido, juramentado, pactado, ¿sí? Y testamento, ahora pasamos a ser herederos. Entonces, el testador murió para que tú y yo recibiéramos por legalidad, ¿sí?, la herencia. Pero te tengo una excelente noticia. El testador no se quedó en la tumba. El testador se levantó, dice la palabra, se levantó al tercer día. Pero escúcheme esto, se levantó a verificar, a reafirmarnos y a comprobar de que todo lo que se te dio por herencia se cumpla en tu vida. Entonces, eso es lo que hace Cristo en el nuevo pacto, que es Cristo en nosotros, ¿sí? No, ya no estamos huérfanos, ya no estamos separados, ¿sí? Ya no somos inmerecedores. Ya nosotros somos merecedores, tenemos un Padre, tenemos un Dios vivo, tenemos alguien que no vamos a llegar donde Él a pedirle como si Él no quisiera darnos, ¿sí? A decirle,
Señor, por favor, ¿será que tú me puedes dar? Si tú quieres, si tú esto, no. Déjame decirte que cuando el nuevo pacto es revelado, Cristo en nosotros, ya hasta tu oración cambia. ¿Sí? Ya tú no oras desde tu condición, tú oras desde tu posición. Tu posición es en Cristo Jesús. Por eso es que he escuchado muchas personas que oran desde la condición de la enfermedad, la condición de no tengo, la condición de la pobreza, la condición, no, es orar desde la posición que Él nos ha dado en Cristo Jesús. Usted en el Antiguo Pacto, en el Antiguo Testamento va a encontrar hombres y mujeres orando desde la condición. Pero en el Nuevo Pacto usted no encuentra a ningún apóstol orando desde la condición, sino desde la posición. Y si no, revise las oraciones de los apóstoles. ¿Cómo oraba el apóstol Pablo? ¿Cómo oraba cada uno de ellos? Ellos no oraban porque tenían necesidades, ellos oraban porque tenían propósito. Familia, hijo de Dios, hermano querido, ora desde tu posición. El apóstol Pablo dice que fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino de su Hijo amado. Posición. A eso nos llamó el Señor a nosotros. A tener entendimiento, a tener la posición, ¿sí?, de quiénes somos en Él. ¿Quién está en nosotros? ¿Sí? Tu posición no es lo que la gente dice de ti. Tu posición no es como te catalogan, no es como te ven. Tu posición es lo que tú has determinado ser en Cristo Jesús. Entonces, cuando entendemos esto, eso es lo que la gente va a entender de nosotros. Entonces, ¿cómo se tiene que comportar un ministro competente? Se tiene que comportar como lo que él es, ¿sí? Como lo que la palabra nos enseña, como un embajador de Cristo, como un representante de Cristo en la tierra, ¿sí? Yo no me imagino a Cristo orando como muchos oran. Yo no me imagino a Cristo orando, Señor, por favor, sáname este dolor de cabeza que tenga. Yo no me imagino a Cristo orando, Señor, mira que no tengo para comer. No, Cristo nos enseña a orar desde la condición. Y no estoy diciendo que el Padre no ve nuestras necesidades. Lo que quiero decir es que si cambiamos el chip, si cambiamos la manera de pensar, vamos a entender que la posición en Cristo Jesús nos da todo lo que necesitamos. En Romanos 8, 29, creo que es 30, dice que si Él nos da, si nos ha dado al Hijo, nos dio al Hijo, ¿cómo no nos dará las demás cosas? ¿Cómo no nos dará las demás cosas? Entonces, amada familia, ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu. Que tu espíritu se convierta en un en ese escritorio, en ese lugar donde Cristo plasme, ¿sí?, todo el propósito para que tú y yo lo cumplamos, para que tú y yo lo realicemos, para que tú y yo entendamos la importancia del propósito eterno de Dios. Amada familia, por hoy tenía esto para ustedes. Quisiera en este momento hacer una oración, ¿sí?, para que los ojos de nuestro entendimiento sean abiertos, para que la luz del Espíritu de Cristo alumbre nuestro entendimiento, y para que todo lo que usted ha escuchado hoy no se quede con eso ahí, sino que usted vaya a su casa, ¿sí?, haga como los debería, vaya, investigue, vaya, escudriñe si lo que el apóstol Robin dijo es verdad o es mentira, ¿sí? Compárelo con la Sagrada Escritura y haga lo que hicieron los deberes. Aquí dice que después que ellos investigaron y vieron que
así, entonces afirmaron, confirmaron, y dice que la iglesia crecía. A eso nos llamó el Señor, amada familia, que es otro tema, que en otra ocasión, cuando Él me dé oportunidad, si Él me lo permite, se lo compartiré, la importancia de ser un colaborador y funcionar como cuerpo, como la iglesia que somos. Quiero terminar con esto en esta mañana, antes de orar. El apóstol Pablo tenía 3 grupos de personas a quien le escribía. Número 1, Pablo le escribía a los judíos. Número 2, Pablo le escribía a los gentiles. Y número 3, Pablo le escribía a la iglesia. Escuche esto. Pablo le escribe a los judíos contradiciéndole la tradición. ¿Sí? Porque era lo que siempre lo juzgaban, lo golpeaban, lo maltrataban. ¿Sí? Por las comidas, por los días de fiesta y eso. Entonces Pablo le escribe a los judíos, al judaísmo. Pablo dice que él era un judío, dice que aventajaba a los apóstoles, a los demás. O sea que era un hombre metido en esa religión fuerte. Número 2, le escribía a los gentiles, a los que no eran merecedores de estar en un pacto, de hacer un pacto con Dios. Y número 3, le escribía a la iglesia. Déjame decirte algo esta mañana, tú no eres judío, tú no eres gentil, tú eres iglesia, tú eres iglesia, ¿sí? ¿Por qué no eres judío? Porque el judío es la nación que Dios utilizó para cumplir para dar un ejemplo como sombra, tipo y figura para llegar a estos momentos. ¿Por qué no eres gentil? Porque ya tú no eres un extraño para Dios. Dice que ya tú eres injertado en el Israel espiritual, dice Romanos. Tú eres la iglesia de Cristo. Y como iglesia tenemos la responsabilidad de seguir extendiendo el propósito que es el reino de Dios. Señor, te doy gracias en esta mañana, Padre. Gracias porque tú eres bueno, tú eres maravilloso. Gracias porque sé que, Señor, tú hoy nos has enseñado a nosotros. Padre, oro para que los ojos de nuestro entendimiento se abran, para que la luz pueda, Señor, ser efectiva en nuestra mente y que podamos tener el conocimiento correcto, Señor, para poder avanzar en este gran encargo que nos has dado, Señor, en ser ministros competentes de un nuevo pacto. Padre, bendigo a cada persona en Cristo Jesús, donde se encuentra en los 5 continentes, donde vean este mensaje, los que lo vieron y los que lo verán mañana, Señor, donde se vaya a traducir, Señor, Padre, que reciban, Padre, el alumbramiento de tu Espíritu Santo para que puedan avanzar en Cristo Jesús. Amén. Y amén. Amada familia, muchas gracias. Obispo. Muchas gracias, apóstol. Dios los bendiga. Pastor, apóstol. Señor, que Dios los bendiga a usted, su casa, su familia, el ministerio. Muchas gracias por estar compartiendo con nosotros esa palabra. Bendiciones. Nosotros, como muy bendecidos, porque una vez más aprendimos que estar con Cristo y estar en Cristo. Y ahí segue. Amén. Y así que tenemos una oportunidad. Invitaremos a usted para que con nosotros nos da más una enseñanza. Amén. Claro que sí, apóstol. Bendiciones, apóstol. Bendiciones, pastor Alex. Bendiciones a los hermanos que conocen, están conectados. Dios los bendiga. Amén. Amén. Chao. Usted Saludos a todos. desconecta aí. A igreja está dizendo tchau. Chao, iglesia hermosa, Brasil. Amém. E lo aguardamos acá. Lo aguardamos acá por el año que viene. Ok. Bendiciones. Amén. Bendiciones. Desconecta usted. Sí, señor.
Muitas graças. E aí, tivemos aí com o apóstolo Robin, de Colômbia, nos trouxe uma palavra de bênção, uma palavra de poder, uma palavra de graça, e nos abençoou de uma forma rica e poderosa. E agora, vamos seguindo por aqui, vamos tentando aqui a conexão com o apóstolo Gustavo. Eu acho que ele está online, parece que ele está ok. Vê se já aparece aí, bicho. Vamos ver, apóstolo Gustavo. Eu não sei qual que é o símbolo dele aí, mas deixa eu ver aqui, se eu vejo por aqui. Glória a Deus, você que está conectado, à quarta conferência intercontinental. Esse é Alex Padilha. Alex Padilha Penha. É do Ministério do Apóstolo Robin. Glória a Deus. Vamos aí convocando nosso irmão Apóstolo Gustavo. Se ele não vem, a gente chamamos outro apóstolo. Temos 2 apóstolos mais a ministrar, que é o apóstolo Gatica e o apóstolo Gastão Gatica e o apóstolo David Martinez. 2 mais. Estamos aguardando a conexão do apóstolo Gustavo. Vamos tentar chamar ele. Você quer ficar por aqui? Eu estou tentando chamar ele. Glória a Deus. Você não pode perder que na semana que vem já iniciamos a conferência apostólica da Igreja Apostólica, Ministério Apostólico Ceifeiros em Marcha. Terá início dia 8, né? Domingo, que vai ser a Santa Ceia também, né? Vamos dar início à conferência apostólica Ceifeiros em Marcha, né? Que o Senhor possa estar abençoando, né, as nossas vidas, a vida dos ministrantes, né? Que vão estar conosco, né? Que o Senhor possa dar graça, né? E cada um possa ser usado nas mãos do Senhor, né? E vamos aqui dando continuidade, né, até o apóstolo conseguir conectar o apóstolo Gustavo, lá de Namíbia, né? Que o Senhor possa estar abençoando. Nós estamos aqui a Avenida Comendador Santana, 579, Capão Redondo, né? Que o Senhor possa estar abençoando, né? Hoje nós estamos aqui online, né? Da igreja aqui, porque estamos em conferência com as nações, né? Que os irmãos estão online ministrando a palavra do Senhor, né? Ainda falta 3, né? Falta 2 apóstolos e o bispo Israel, né? Que ainda falta também. E vamos aqui dando continuidade, né? Avisando que amanhã os cultos seguem normalmente ao vivo, né? Amanhã liberação da palavra às 19h30, né? Que os irmãos possam estar conosco, possam conectar conosco para que possamos, né, ser abençoados pelo Senhor nessa semana, né? Nesse novo mês, né, que está se iniciando hoje, né? Que esse mês possa ser abençoado pelo Senhor, né? Nós possamos receber grandes bênçãos do Senhor, né? E ainda resta um mês ainda para acabar o ano, né? Que o Senhor ainda possa, né, realizar sonhos, né, na sua vida, né? Possa derramar bênção, né? Possa fazer grandes coisas ainda na sua vida, né? Que o ano que vem também, né, possa ser maiores do que desse ano, né? Que nós possamos fazer a obra do Senhor, né? Conforme Ele quer no ano que vem, né? Que possamos ser abençoados pelo Senhor também, né? Porque grandes coisas o Senhor ainda tem para nós, né? Basta que a gente tenhamos fé, né? Para que as bênçãos do Senhor venham recair sobre as nossas vidas, né? Então é importante que nós tenhamos fé
e fazemos a obra do Senhor para que assim o Senhor possa estar abençoando a nossa vida, né? Porque nós sabemos, né, que nós devemos de continuar a obra do Senhor, né? Devemos continuar a obra do Senhor, né? Não importa, né, como, né? Não importa, né, se a gente não sabe, né, mas o Senhor, Ele vai dando a graça, né, nos capacitando, né, as nossas vidas cada dia mais para que assim nós possamos fazer a obra do Senhor, que as bênçãos ainda estão para vir sobre as nossas vidas, né? Então, né, nós possamos, né, ser